Los niños salieron a sus clases de escuela dominical. Ellos están viendo, mis hermanos, una serie de lecciones de cómo conocer mejor a Dios. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros estamos en una serie de predicaciones que se llama Conociendo a Dios. Estamos viendo los atributos de Dios, su carácter. Los atributos de Dios nos dicen cómo es Dios, quién es Dios en su carácter, mis hermanos. Y esto es algo muy importante. Tenemos que ir más allá de la teología, mis hermanos, para que esto sea aplicativo a nuestras vidas, sea una cuestión muy práctica, mis hermanos. Y entonces hemos visto acerca de que Dios tiene todo poder. Y vimos, mis hermanos, cómo eso se podía aplicar a nuestras vidas. También vimos, mis hermanos, que Dios está en todo lugar y Dios todo lo sabe. Eso es lo que hemos visto en las semanas pasadas. Y ahora, mis hermanos, yo quiero que veamos, el título de la predicación es esto, mis hermanos, se llama La inmutabilidad de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias también por la verdad que tienes en tu palabra. Es una verdad para nosotros, Señor, que nos ha llevado a tener una relación contigo. Gracias por la verdad de tu palabra, porque es la verdad que transforma, la verdad que cambia mentes y corazones por medio del operar del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu glorioso y santo nombre. Hoy aquí, Padre Celestial, estamos listos para estudiar tu palabra. Concédenos en la gracia tuya que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Que el Espíritu Santo, mi Señor, transforme, mueva corazones, también consuele, fortalezca, traiga paz. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, mi Señor, llene las necesidades de mis hermanos. Te lo pido en Cristo. Gracias. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Es un verdadero placer verles aquí. Les agradezco a mis hermanos diáconos que estuvieron a tanto, mis hermanos, la semana pasada. Mi hermano Alberto tuvo a su cargo la predicación la semana pasada, mis hermanos. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de predicaciones, mis hermanos, se llama Conociendo a Dios. Hoy es la cuarta predicación de esta serie de 8 predicaciones, mis hermanos. Es la cuarta predicación el día de hoy. Y se llama así, mis hermanos, nuestro Dios inmutable. Así se llama la predicación. Espero que tengan allí un boletín, mis hermanos, tengan listo también lápiz, pluma, también que les puede servir o ser útil, mis hermanos. Ahí tienen ustedes el resumen de la predicación en su boletín. Mis hermanos, estaba pensando cómo cambian las cosas. ¿Cómo cambian? Por ejemplo, hace 20 años, mis hermanos, no teníamos, bueno, había teléfonos celulares, pero eran muy gordos, grandes, mis hermanos, y a veces no los podía uno cargar. Y mucha gente hace 20 años no tenía teléfono celular. No había esto, mis hermanos, hace 20 años. Tampoco podíamos pensar, mis hermanos, hace unos 20 años en las computadoras personales. Ahora uno trae computadoras personales, mis hermanos, muy delgadas, las lleva en un maletín, o muy pequeñas, mis hermanos, trae una tableta, incluso ahora. Hace 20 años no había teléfonos inteligentes, mis hermanos, como los que tenemos ahora, donde pueden llegar, mis hermanos, a nuestros teléfonos, pueden llegar mensajes a los teléfonos pueden llegar correos, mis hermanos, electrónicos. Y podemos ver en internet, mis hermanos, anuncios, podemos ver noticias, podemos ver una gran cantidad de cosas en los teléfonos, además de hablar, ¿verdad? Que para eso sirven. Pero además también uno puede tomar fotos instantáneas y video, mis hermanos. Esto está cambiando drásticamente, mucho está cambiando, mis hermanos. Hace años había estos cassettes para ver películas, mis hermanos, que eran beta o VHS. Ahora han cambiado, mis hermanos, son discos. Y ahora, mis hermanos, lo más nuevo son Blu-ray, ¿no? Estos discos con alta definición, donde uno puede ver películas, mis hermanos, y repetirlas las veces que uno quiera. Las cosas están cambiando. Los autos, mis hermanos, van a aparecer en los años venideros autos eléctricos más rápidos, cada vez ya los hay. Hay autos eléctricos, autos híbridos que utilizan una parte de gasolina y también utilizan electricidad. Están cambiando las cosas, mis hermanos. Y saben, déjenme decirles, los cambios pueden traer estrés a la vida.
Los cambios pueden traer preocupaciones, pueden traer ansiedad a la vida. Hay una escala, mis hermanos, una escala que se llama de Holmes. Yo aquí la tengo, mis hermanos, en mi teléfono celular. Déjenme decirles algunas cosas que pueden traer estrés a la vida. Esta escala habla acerca de 43 cosas que pueden traer preocupación o ansiedad. Y uno mismo se puede calificar. Hasta lo más alto, mis hermanos, el número 1, con 100 puntos, lo que más trae ansiedad es la muerte del cónyuge. Si un cónyuge muere, hay un cambio, ha muerto el cónyuge, la persona con la que uno está casado, y eso trae una gran cantidad de ansiedad. ¿Qué sigue en segundo lugar? El divorcio, con 73 puntos. ¿Qué sigue en tercer lugar, mis hermanos? La separación matrimonial, el que le metan a uno en la cárcel, y así continúa esta escala, mis hermanos, el que le despidan del trabajo, la reconciliación matrimonial también trae ansiedad, cuando uno se reconcilia. Y así, mis hermanos, déjenme decirles, hay muchos cambios en la vida, el que uno se embarace, el que llegue un nuevo miembro a la familia, el cambio de colegio de los niños, cuando los hijos se van de la casa, mis hermanos, porque se casan, ¿verdad? Y cuando se van de la casa, eso trae ansiedad también. Es toda una escala, 43 cosas, mis hermanos, que traen ansiedad. Incluso, mis hermanos, en la parte final, que también puede provocar ansiedad, las vacaciones o la Navidad. Le trae ansiedad a algunas personas. Si alguien quiere esta escala, yo se las puedo dar, mis hermanos, y pueden hacer una autoevaluación en el último año. ¿Qué les ha traído más ansiedad? ¿Qué les ha traído más angustia, mis hermanos? Pero lo cierto es que los cambios en nuestras vidas traen ansiedad, traen preocupaciones, mis hermanos. Las cosas están cambiando y eso a veces nos desestabiliza, no estamos estables. Tanto cambio, mis hermanos, trae desestabilización a la vida. Así pues, mis hermanos, la pregunta es esto: ¿hay algo en el mundo que sea permanente? ¿Hay algo en el mundo que no cambie? Sí, sí lo hay, mis hermanos. ¿Hay algo que nunca cambia? Sí, sí lo hay. La respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios, Santiago 1:17, mis hermanos. Esta es la respuesta. ¿Hay algo que no cambia? Sí. Dice la Escritura, mis hermanos, todo lo que es bueno y es perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y agrega, Él nunca cambia, Dios nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Así dice la Escritura. ¿Lo puedes subrayar lo que está subrayado? Dios nunca cambia. Dios, mis hermanos, no varía. En Él no hay variancia, no hay cambios en Dios. Esto es lo que dice la palabra, mis hermanos, de manera muy clara. Este mismo versículo, en otra versión, mis hermanos, en la versión Dios habla hoy, este versículo dice, déjenme decírselos, mis hermanos, leérselos, dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de parte de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. ¿Lo puedes subrayar? Dios siempre es el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. En Dios no hay inconsistencias. Dios nunca cambia, mis hermanos. A esto, lo que dice estos versículos de la Biblia, mis hermanos, es lo que los teólogos llaman la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? ¿Qué es lo que significa? De manera muy sencilla es esto, mis hermanos. Lo que significa que Dios sea inmutable es que Dios no cambia. Nunca cambia. Las cosas pueden cambiar en el mundo. Tú puedes cambiar. Las circunstancias pueden cambiar. Las cosas cambian, pero Dios no lo hace. Dios nunca cambia. No cambia en ningún sentido, mis hermanos. Dice la Escritura en Malaquías 3:6. Mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Dice: yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, mis hermanos. Dios, nuestro Señor, no cambia. Él siempre ha sido en el pasado y siempre será en el futuro el mismo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Tú y yo no somos perfectos y cambiamos, mis hermanos. Pero Dios no es así. Él es perfecto.
Él, mis hermanos, Dios no puede ser mejor. Mañana Dios no va a ser mejor que hoy. ¿Por qué? Porque es perfecto. Y Dios no va a empeorar, no va a cambiar a mal, mis hermanos, porque Dios siempre es perfecto, nunca va a cambiar. Tú y yo, mis hermanos, somos imperfectos, pero Dios no cambia, mis hermanos. Y saben, el cambio, como les comentaba hace un momento, puede traer estrés, ansiedad a nuestras personas. Y saben lo que trae los cambios, a veces hace que estemos inestables. Trae inestabilidad a nuestras vidas los cambios, cualquiera que sea, en nuestra vida familiar, en el trabajo, en nuestra economía, en nuestra salud, cuando algún familiar fallece, cuando tenemos una relación rota, cuando hay muchas de estas cosas, eso trae inestabilidad a nuestras vidas. Los cambios traen esta inestabilidad. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera compartirles de cómo podemos vivir vidas más estables. ¿Cómo podemos vivir vidas más estables, mis hermanos, en medio de tanto cambio? En medio de tanto cambio, ¿cómo podemos vivir vidas estables? Y yo quiero que nos centremos, mis hermanos, en tres cosas de Dios que nunca cambian. Tres cosas de Dios que nunca cambian, y al aprender de estas tres cosas, eso va a traer estabilidad a nuestras vidas, si las entendemos y las practicamos. Tres cosas, mis hermanos, de Dios que nunca cambian, que pueden traer estabilidad a nuestras vidas. Así pues, en primer lugar, mis hermanos, ¿cuál es la primera cosa de Dios que nunca cambia? Es esto, anótenlo por favor. El amor de Dios hacia mí nunca cambia. Nunca cambia el amor de Dios. Saben, mis hermanos, tú y yo tenemos que recordarnos constantemente esto. Tenemos que recordarnos que Dios nos ama. Tú tienes que recordarlo en las mañanas, a mediodía quizás, cuando estás pasando por alguna circunstancia, o en la noche. Tienes que recordar esto. Yo también lo tengo que hacer. Tenemos que recordar, mis hermanos, que el amor de Dios para cada uno de nosotros nunca cambia. Fíjense lo que dice la Escritura, mis hermanos, en Jeremías 31:3. Dios dijo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Está hablando Jeremías y dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno, un amor que no varía, un amor que no cambia, un amor, mis hermanos, que permanece a través del tiempo en nuestras vidas. ¿Pueden ustedes circular esto, ponerle un círculo, subrayarlo con amor eterno? Esa es la manera como Dios nos ama a ti y a mí. Con un amor eterno, mis hermanos, que no cambia, no tiene variación, igual que Dios, mis hermanos. Saben, tú y yo fuimos creados para ser amados por Dios. Para que Dios pudiera expresar su amor en nuestras vidas, Dios nos creó. Dios nos creó para esto, mis hermanos. Tú y yo como creación de Dios, Dios nos ha amado para que seamos receptores, tú y yo, del amor de Dios. Dios nos creó para amarnos, mis hermanos. El amor de Dios es constante y continuo. Y una de las razones, mis hermanos, a veces por las cuales tú y yo nos sentimos frustrados en nuestras relaciones con los demás, con las demás personas, es porque somos volubles. Las personas cambian. Las personas cambian de un día para otro. Cambian con el tiempo. Por ejemplo, alguien puede decir, es que tú no vives con la persona con la que yo me casé. Cuando me casé al principio era muy buena persona, pero ahora con los años ha cambiado. O alguien, mis hermanos, podría decir con respecto a alguno de sus hijos o sus hijas, mis hermanos, es que mi hija, la niña que tanto quiero, ya creció y ha cambiado. Se ha convertido en una adolescente y está enojada. Ha cambiado. Las personas cambian, mis hermanos. ¿Saben? Eso es impredecible. Es inconsistente. Y mis hermanos, eso puede causar ansiedad en nuestras vidas y desestabilizarlas. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre actúa como Él mismo.
Dios no cambia, Dios es inmutable. Él nunca va a actuar fuera de su carácter. El Salmo 119:15 dice, mis hermanos, conforme a tu gran amor, dame vida. El amor de Dios, mis hermanos, no cambia. No cambia, mis hermanos. Dios es siempre el mismo. Él no cambia, mis hermanos. Y conforme a esto, tenemos que entenderlo, pero hay un principio, mis hermanos, que ustedes y yo debemos vivir. Hay un principio que debe ser aplicado a nuestras vidas y debemos entender y vivir conforme a este principio. ¿Cuál es este principio? Yo les pido que lo rellenen. Es este, mis hermanos, este principio. Nunca tengo que dudar del amor de Dios. Ese es un principio que tú debes creer. Este es un principio que tú debes considerar para tu propia vida y recordártelo constantemente. Nunca tengo que dudar del amor de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que hagas, no importa lo que tú sientas, no importa esto, el amor de Dios por ti y por mí nunca cambia. Y no tenemos que dudar de esto, mis hermanos. No hay que dudar de esta verdad de la palabra de Dios. Si Dios no cambia, el amor de Dios para ti, para conmigo, nunca va a cambiar. Y no tenemos que dudar de ello. No importa lo que tú hayas hecho o dejado de hacer. No importa. No va a suceder que te acuestes a dormir y por la mañana te levantes y el amor de Dios haya cambiado. Eso no va a pasar. El amor de Dios no cambia, mis hermanos. Dice la Escritura en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna de estas cosas que se han mencionado con anterioridad, ninguna cosa, ni el tiempo incluso, dice, porque dice ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay variación en el tiempo. Ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que Dios ha manifestado con nosotros en Cristo Jesús. Saben, mis hermanos, algunos días yo no soy fácil de amar. A veces estoy enojado, como tú quizás también. Y a veces, mis hermanos, no soy fácil de que me ame mi familia. A veces estoy de mal humor. A veces estoy irritable y también a veces estoy frustrado, mis hermanos, porque las cosas no han ido como yo lo he previsto, las cosas no van o no me salen como yo quiero. Y en esos momentos, mis hermanos, estoy de mal humor. Yo estoy seguro que mi esposa y mis hijas en esos momentos no me aman mucho. Pero saben, mis hermanos, Dios nunca tiene malos días. Dios nunca tiene malos días, nunca está de mal humor o es caprichoso o inconstante como tú y como yo. Dios no es así. Él siempre es constante. ¿Sabes lo que puede traer estabilidad a tu vida? Una de las cosas que más pueden darte estabilidad es que entiendas que Dios te ama constantemente y no dudes de eso. No dudes. Cuando tú ores, no dudes de que Dios te ama. Cuando pases por una circunstancia difícil, no dudes de que Dios te ama. Cuando las cosas no te salgan bien, tengas un mal día, no te salgan las cosas como tú has planeado, de verdad, no dudes del amor de Dios, que Dios te está amando. ¿Sabes? Eso puede traer una gran estabilidad a tu vida, aún en los peores momentos. No dudes del amor de Dios para ti. Es lo que les pido hoy, mis hermanos. La segunda cosa de Dios que nunca cambia, ¿cuál es? Es esta. La palabra de Dios tampoco cambia. Nunca cambia la palabra de Dios. Nunca. Esta es la segunda cosa de Dios, mis hermanos, que nunca cambia.
Las leyes, los principios, los mandamientos de Dios, mis hermanos, son atemporales. Es decir, mis hermanos, son eternos. No cambian. Lo que Dios ha dicho en el pasado, mis hermanos, ha sido también, es para nosotros en la actualidad. Y lo que Dios ha querido siempre, mis hermanos, de verdad no cambia. En sus mandamientos, en sus leyes, en sus órdenes, Dios no cambia. Dice la Escritura, mis hermanos, en Isaías 48. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En un mundo que cambia, en un mundo que cambia, en un mundo en que las circunstancias cambian, en un mundo, mis hermanos, en que las personas cambian, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece inalterable, mis hermanos. ¿Saben? La palabra de Dios siempre está fresca. Siempre es algo fresco. Cuando tú a veces lees la palabra de Dios, a veces parece que te saltan los versículos y te llegan. Porque la palabra de Dios siempre está fresca. Es algo fresco. Aunque mis hermanos saben, la Biblia se escribió en un periodo de 1700 años. Pero todavía es muy fresca. Para ti y para mí. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene esa virtud. Siempre es relevante, siempre es importante. La palabra de Dios nunca es obsoleta, nunca va a pasar de moda. De verdad, mis hermanos, cualquier cosa que el hombre escriba, mis hermanos, se va a volver obsoleta, inútil. Cualquier cosa que el hombre escriba. Pero, mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios siempre permanece para siempre. Yo tengo en mi casa, mis hermanos, que ya voy a desechar algunos libros de computación, porque la computación ha cambiado. Antes había, mis hermanos, cuando yo aprendí computación, y seguramente algunos de ustedes también, a manejar un sistema que se llamaba MS2, que ya, mis hermanos, es obsoleto, y tengo algunos libros del código MS2 que ya ni se utilizan, y nada más me están ocupando espacio. Los libros cambian, las cosas cambian, las personas cambian, pero la palabra de Dios no cambia, mis hermanos. No cambia la palabra de Dios. ¿Saben? Incluso las teorías de los hombres cambian. Los países cambian. La geografía cambia. Cambian, mis hermanos, los estados. Cambian. Cuando en cerca de 1970, mis hermanos, comenzaron muchas teorías psicológicas. Y lo que se consideraba correcto para 1970, mis hermanos, en muchas teorías psicológicas, ahora están obsoletas, ya no se utilizan. Las cosas han cambiado. Y saben, mis hermanos, las ideas de los hombres no duran, los conceptos que a veces tenemos no duran, cambian, se acaban. Y en esta época de cambios, es necesario que tú y yo construyamos nuestras vidas en algo seguro. Es necesario que tú y yo construyamos nuestras vidas en algo estable. Que nuestras vidas, mis hermanos, estén construidas en algo permanente e inmutable. Eso puede traer estabilidad a nuestras vidas. Una gran estabilidad. Dice la Escritura, mis hermanos, Mateo 24:35, el Señor Jesús decía, el cielo y la tierra van a pasar. Incluso se van a acabar. Pero mis palabras jamás van a pasar. Saben, mis hermanos, nunca ha habido ningún libro que haya sido más atacado, más criticado, más ridiculizado, quemado y fuera de la ley que la Biblia. Ha habido épocas, sí. Muchos critican la Biblia, la ridiculizan, dicen que es obsoleta, la atacan, mis hermanos. Sin embargo, todos los que la han atacado, todos los que han criticado la Biblia, todos aquellos que han estado en contra de la palabra de Dios, déjame decirte, están muertos. Y la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios ha permanecido.
La palabra de Dios ha superado la prueba del tiempo, porque la palabra de Dios, mis hermanos, no cambia nunca, nunca cambia. Dice la Escritura, el Salmo 119, el versículo 152. Desde mis primeros días, en la versión Reina Valera dice desde tiempos antiguos, pero dice así, desde mis primeros días he sabido que tu voluntad no cambia nunca. Tus testimonios son eternos, no cambian. Tu voluntad permanece a lo largo del tiempo. Mis hermanos, los principios, las leyes, los mandamientos que Dios ha establecido están hechos para durar para siempre. Para siempre. Mis hermanos, el primer astronauta estadounidense, el primer hombre de Estados Unidos que fue al espacio, se llamaba Alan Shepard. El primer hombre que fue al espacio, mis hermanos, hizo un viaje alrededor del mundo en una nave espacial. Fue un astronauta ruso llamado Alexander Gagarin. Pero el primer estadounidense, mis hermanos, que fue a hacer un viaje en la estratosfera alrededor del planeta, mis hermanos, era Alan Shepard. Y le preguntaron, mis hermanos, justo antes de meterse a la cápsula que le iba a llevar al espacio, cuál era la única cosa en medio de esta aventura espacial, una aventura cósmica, cuál era la única cosa que estaba segura, porque había mucha incertidumbre. Y entonces él comentó, mis hermanos, lo único que es seguro y que puede funcionar son las leyes de Dios que nunca cambian. Las leyes de Dios no cambian, mis hermanos. La verdad es que esto es así. Hay leyes físicas que Dios ha establecido y que rigen nuestro universo. Pero también, mis hermanos, hay leyes morales que Dios ha establecido y que son eternas. Y hay leyes espirituales que Dios también ha establecido y que no cambian y que no podemos ignorar. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no cambian. Igual que las leyes físicas que Dios ha establecido, las leyes morales de Dios y las leyes espirituales de Dios no cambian. Si tú y yo comenzamos a ignorar las leyes de Dios, va a haber un caos. Y eso trae desestabilidad a nuestras vidas. ¿Saben, mis hermanos, les gusta jugar los juegos de mesa? A mí me gusta, con mis hijas luego nos ponemos a jugar algunos juegos de mesa, mis hermanos, y la única manera de ganar de manera correcta es siguiendo las reglas del juego de mesa. Si estamos jugando turista o alguna otra cosa, hay que seguir las reglas del juego. Si uno quiere ganar legítimamente, ¿no es así? Hay que seguir las reglas, mis hermanos. Y la verdad, si tú y yo queremos tener vidas estables, tenemos que seguir las reglas de Dios. Las leyes que Dios ha establecido, mis hermanos. Hay algunas personas, mis hermanos, que constantemente mis hermanos pueden decir que pueden saltar las reglas de Dios y no va a pasar algo, que no va a pasar nada, mis hermanos. Y saben, ustedes y yo en esta época estamos siendo tentados de una manera, mis hermanos, como siempre el hombre ha sido tentado. Saben, mis hermanos, la tentación que frecuentemente tenemos es esta, que dudemos tú y yo de la palabra de Dios. Esta es la tentación que tenemos constantemente. La primera tentación fue esta. Satanás le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Eso es lo que Dios les ha dicho. Con que Dios les ha dicho. Y entonces metió duda en la mente de Eva. Tú y yo estamos tentados a esto, mis hermanos. La verdad, hoy en día, mis hermanos, Satanás ha hecho un pequeño giro en esta tentación. Un pequeño giro. Yo estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes, mis hermanos, los que son creyentes, dice, ¿dudas de la palabra de Dios? Y me van a decir, por supuesto que no. No dudo de la palabra de Dios. Pero saben, hay un nuevo giro en esta tentación. ¿Cuál es este nuevo giro en esta tentación, mis hermanos? Cuando tú hablas con otro creyente
y le dices, oye, es que la palabra de Dios dice esto, o escuchas a alguien hablar de la palabra de Dios, y entonces el pequeño giro o el giro, mis hermanos, a esta tentación es decir, esa es tu interpretación. Mi interpretación es diferente. Lo que tú estás leyendo, esa es tu interpretación. Mi interpretación de la palabra de Dios es algo distinto. La verdad, mis hermanos, tenemos que leer con claridad la Biblia. Si la Biblia dice, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es claro. No tenemos que darle otra interpretación. Alguien podría decir, es que eso es para tiempos antiguos. No, es la palabra de Dios. Si dice, mis hermanos, que no tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces, mis hermanos, eso es. No hay interpretación posible. Eso es y nada más, mis hermanos. Si la Biblia dice que cada séptimo día uno tenga un día de descanso dedicado al Señor, tome ese día libre para buscar a Dios, mis hermanos, la verdad es que no hay interpretación posible. Es eso. No puede uno interpretar otra cosa. Es eso y nada más eso, mis hermanos. ¿Qué quiero decirte? La palabra de Dios no tiene medias tintas. La palabra de Dios no son grises. La palabra de Dios o es negro o es blanco. No hay más. Eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha cambiado a lo largo del tiempo. Es una verdad. ¿Cómo establece una verdad, mis hermanos? Una verdad la establece, mis hermanos, cuando este principio no cambia a lo largo del tiempo. Y es para las diferentes culturas, es decir, no es solo para un país, para una nación, una cultura, sino es para cada cultura, en cada generación, en cada tiempo. Y la palabra de Dios tiene esta virtud. Es una verdad. Tú y yo debemos afianzar nuestras vidas, estabilizar nuestras vidas en la palabra de Dios. Mateo 7:24 dice, mis hermanos, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edifica su casa sobre una roca bien firme. Jesús dijo, nuestro Señor, que hay dos maneras de construir una casa. Se puede construir sobre la arena o puede uno construirla en una roca. Si uno no tiene una base sólida, es decir, uno construye sobre la arena, entonces, mis hermanos, el edificio con el tiempo se va a inclinar y se va a caer. ¿Qué quiero decir? Tú tienes que construir tu vida sobre una base sólida, sobre algo que no cambie. Ya les he comentado, las circunstancias cambian, las cosas cambian, las personas cambian. ¿Y sobre qué vamos a construir nuestras vidas tú y yo? Lo que Dios nos está diciendo en este versículo de la Escritura, mis hermanos, es que si tú construyes tu vida en los conceptos de las personas, si tú construyes tu vida en la moda, tú construyes tu vida sobre lo que dice la sociedad, la filosofía humana, entonces estás construyendo sobre arenas movedizas y vas a tener una vida inestable. Cuando los cambios de la vida vengan a ti, cuando las circunstancias cambien en tu vida, vas a tener inestabilidad. ¿Por qué? Porque los cambios son inevitables. Pero lo único que puede darte estabilidad, y si quieres tener estabilidad frente a las tensiones y las circunstancias de la vida, entonces tienes que construir tu vida en algo que nunca cambie. Y ese algo que nunca cambia es la palabra de Dios. Tú tienes que construir tu vida sobre ello. ¿Saben, mis hermanos? El amor de Dios por ti y por mí nunca va a cambiar. Pero la palabra de Dios tampoco nunca cambia. Déjame decirte, puede parecer difícil lo que dice la palabra de Dios. Puede parecer impopular, porque no es popular lo que dice la palabra de Dios. Puede parecer no razonable.
Pero siempre, mis hermanos, hay que hacer, es lo que hay que hacer, mis hermanos, seguir la palabra de Dios. En lugar de preguntarte a quién debo creer, tú debes preguntarte a ti mismo. Déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes creen todo lo que leen en el periódico? Hay mentiras en los periódicos. ¿Cuántos de ustedes creen lo que dicen los noticieros? ¿Cuántos de ustedes creen lo que dicen revistas? ¿O cuántos de ustedes creen lo que dice algún programa de televisión? ¿Saben? Pasamos más tiempo viendo estas cosas, periódicos, revistas, programas de televisión, escuchando cosas, que leyendo y afianzándonos en la palabra de Dios. Pasamos más tiempo haciendo estas cosas. ¿Cuál es el principio que tú y yo debemos seguir? Es este. La estabilidad en la vida viene por construir la vida sobre la inmutable palabra de Dios. ¿Quieres estar estable en este mundo que cambia? ¿Quieres ser una fuente de inspiración en medio de las circunstancias cambiantes? ¿Quieres permanecer con estabilidad en tu vida? Tienes que construir tu vida sobre la inmutable palabra de Dios, sobre la palabra de Dios que no cambia. Tienes que construir tu vida sobre los principios de la palabra de Dios. Sexto, ¿qué quiere decir? Que yo no debo escuchar los consejos de mis amigos. Debo escuchar los consejos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los consejos de mis amigos pueden ser tan malos como los míos o como yo. Pero si se trata de construir mi vida, yo la tengo que construir en algo que nunca cambie. Y lo mismo para ti. Debes construir, edificar tu vida en algo que no cambie, en algo que sea coherente, consistente a lo largo del tiempo. Y eso es la palabra de Dios. ¿Quieres tener más estabilidad en tu vida? ¿Cómo puedes tener más estabilidad en momentos de estrés, de ansiedad? Cuando algo cambia, una circunstancia cambia, ¿cómo puedes ser más estable? Hay esto, tú tienes que memorizar la palabra de Dios. De verdad le doy muchas gracias a Dios, que ahora durante el culto, mis hermanos, hubo dos de mis hermanas que dijeron completo el Salmo 34. ¿No es así? Completo, con muchos versículos. Eso es muy bueno, porque cuando llega la circunstancia difícil, uno, mis hermanos, entonces trae a la memoria el pasaje de la Escritura, de la palabra de Dios, mis hermanos, y uno comienza a llenar la mente con cosas que nunca cambian. Cosas que nunca van a variar, la palabra de Dios en la mente, mis hermanos, y luego las puede uno utilizar cuando uno lo necesite. Cuando uno lo necesite, en ese momento, porque no siempre uno trae la Biblia, mis hermanos. En ese momento, cuando la circunstancia cambia, uno puede utilizar la palabra de Dios que está en la mente de uno. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, fue tentado por el diablo en el desierto, mis hermanos, y que el diablo le dijo, Jesús, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? El Señor Jesús no sacó del bolsillo, mis hermanos, su Antiguo Testamento. Hubieran tenido que ser varios rollos, ¿verdad? Porque lo escribían en pergaminos y rollos, hubiera tenido que ser algo gigante. No lo sacó de allí. No lo sacó, mis hermanos, sino que Jesús, mis hermanos, simplemente dijo, Satanás, la Biblia, la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque lo tenía memorizado. Es cierto, es Dios mismo Jesús, pero en forma humana. Pero lo tenía memorizado. Lo tenía así, mis hermanos. ¿Cuál es el punto? Si tú quieres tener estabilidad en tu vida, en medio de cualquier circunstancia, entonces tienes que basar tu vida, fundamentar tu vida en cosas que no cambian, en la palabra de Dios.
Si tú haces esto, tendrás más estabilidad. Dos cosas les he comentado, mis hermanos. La primera es, ¿quieres tener más estabilidad? Nunca dudes del amor de Dios. La segunda cosa, fundamenta tu vida en la palabra de Dios que no cambia. Déjenme decirles la tercera cosa, mis hermanos. ¿Cuál es la tercera cosa de Dios que nunca cambia? Y es esta, la tercera cosa es esta. El propósito de Dios para mi vida nunca cambia. No importa lo que te pase. No importa por la circunstancia de vida que tú vivas. No importa. Los propósitos de Dios para nuestras vidas, para ti y para mí, nunca van a cambiar. Nunca. Los planes, la voluntad, el propósito de Dios nunca va a cambiar. Dice la Escritura en Isaías 14, 24, dice, el Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos, dice, hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como yo lo he decidido. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que Dios obra en la historia humana. La historia del hombre es realmente la historia de Dios. Porque Dios quiere llevar a cabo su propósito y su plan y lo va a llevar a cabo, mis hermanos, a lo largo de la historia del hombre. La historia del hombre en realidad, mis hermanos, es la historia de Dios, porque va a llegar finalmente a un clímax la historia del hombre a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Es realmente así. Y lo que Dios ha determinado hacer, mis hermanos, lo va a hacer. Lo va a hacer. No sé todo lo que venga en el futuro, mis hermanos, pero sí sé, mis hermanos, que en el futuro habrá un clímax en la historia del hombre que nos llevará a un encuentro con el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, mis hermanos, que algún día el Señor Jesús vendrá otra vez. El Señor Jesús vendrá por su iglesia, por los suyos, mis hermanos. ¿Alguien sabe cuándo será esto? No lo sé, nadie sabe. Es más, el mismo Señor Jesús dijo, miren, eso no les conviene a ustedes estar indagando en estas cosas y estar preocupados por esto. Esto solo lo sabe el Padre. Nadie sabe el día ni la hora. Así que si alguien se te acerca y te da una fecha, dice, el mundo se va a acabar en esta fecha, no le creas. No le creas. Solo Dios lo sabe. Solo Dios. Pero ¿saben lo mejor de esto? Que aunque no sepamos la fecha, tú y yo, si somos de Cristo, estamos del lado ganador. Si somos de Cristo. Porque el Señor viene por los suyos. Viene por su iglesia, mis hermanos. Así pues, la verdad, todo va a suceder como Él lo tiene planeado. Tal como Él lo ha decidido, Dios lo va a hacer. Dios va a hacerlo. El asunto, mis hermanos, es que el propósito de Dios no cambia. Dice la Escritura, Salmo 33, 11. Pero por siempre perdura el plan del Señor. Generación tras generación, sus proyectos. Los efectos de los planes de Dios duran eternamente. Déjame preguntarte, ¿tus planes cambian? Claro que sí, tus planes cambian. ¿Con qué frecuencia cambian tus planes? ¿Por qué cambian tanto tus planes? Por dos razones. Porque tú no tienes la perspectiva o visión para saber todo lo que va a pasar. Por eso tus planes y los míos cambian. Porque no sabemos lo que va a suceder en un futuro. Pero también, mis hermanos, la otra razón por las cuales nuestros planes cambian es porque no tenemos muchas ocasiones o muchas veces, mis hermanos, no tenemos el poder, la capacidad para hacer los cambios que nos hemos propuesto. A veces no tenemos tiempo, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin energía, no tenemos el esfuerzo necesario, mis hermanos, para llevar a cabo esos planes, lo que sea. Así que nuestros planes cambian. ¿No es así? Nuestros propósitos cambian, mis hermanos. Pero Dios es omnisciente, quiere decir Dios lo sabe todo.
Y puesto que Dios también es omnipotente, es decir, Dios todo lo puede y tiene todo el poder, sus planes nunca van a cambiar. Los planes de Dios nunca van a cambiar, mis hermanos. Fíjense bien cómo dice la Escritura, 1 Samuel 15:29. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Este pasaje de la Escritura dice: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Déjame aclarar algo. ¿Algunas veces has leído en tu Biblia que Dios se arrepintió de algo? Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, y dice, Dios le pesó haber hecho al hombre y envió el diluvio. ¿Has leído eso? Sí, seguro que sí. Pero déjenme aclararles esto, mis hermanos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que les dijera a las personas que se arrepintieran. Les dijo, miren, si no se arrepienten, sea el mensaje de Jonás, Dios va a destruir la ciudad si no se arrepienten. ¿Qué sucedió? Dios no destruyó la ciudad. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Mis hermanos, Dios cambió de parecer allí, pero no cambia su voluntad, porque lo que Dios quería en su voluntad es que el pueblo se arrepintiera. Dios no cambia su voluntad para ti y para mí, mis hermanos, no cambia. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos, para nosotros? ¿Cuál es este asunto para nosotros? Es este el principio que debemos entender. Mis hermanos, Dios va a cumplir sus propósitos en mí. Su voluntad, Dios la va a cumplir en mi vida. Dios va a cumplir esto en mí. Dice la Escritura en Habacuc 3:6. Sus caminos son eternos. No cambian. Los propósitos de Dios, el plan de Dios para nosotros, mis hermanos, es eterno. No cambia. Jamás. Nunca. Saben, mis hermanos, Dios no tiene un plan B, como a veces tú y yo podemos tener. Bueno, tengo este plan, es el plan A. Pero ¿y si no resultan? Bueno, tengo este plan B. Y si no resulta el plan B, pues tengo el plan C. Dios no tiene eso. Dios solo tiene un plan A para cada persona. Dios quiere hacer su voluntad en cada vida. Y su voluntad no cambia, mis hermanos. Quiero que pienses por un momento. El error más grande que tú hayas cometido. La vez que cometiste el error más grande, ¿te acuerdas? O piensa por un momento en el pecado más grande que hayas cometido. ¿Cuál es? Piénsalo. ¿Cuál es el pecado más grande que hayas cometido? Que quizás no se lo has contado a nadie. Piénsalo por un momento. Piensa también, ¿cuál es la decepción más grande que tú has tenido? ¿Saben, mis hermanos? ¿Creen que Dios sabía de todas estas cosas antes de que ustedes las hicieran? ¿Tu error más grande, tu pecado más grande, tu decepción más grande? ¿Crees que Dios la sabía? Sí, Dios ya la sabía. Dios ya sabía que tú ibas a cometer ese pecado. Dios ya sabía que tú ibas a cometer ese error. Dios ya sabía que te ibas a sentir decepcionado y frustrado. Sí, Dios ya lo sabía. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esto, de que Dios ya lo sabe, porque Él es omnisciente, de que Dios sabe nuestros errores, faltas y pecados, Dios quiere seguir llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas. Dice la Escritura en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, ¿no es así? Porque esta es la voluntad que Dios quiere hacer en ti, a pesar de tus errores, tus faltas, tus pecados, a pesar de tus decepciones o frustraciones. Dios puede y quiere cumplir sus propósitos en tu vida, a pesar de todo lo que tú hayas hecho,
a pesar de todas las cosas. Lo que está diciendo, mis hermanos, la Escritura, es que no importa lo que haya sucedido en tu vida, no importa por lo que tú hayas pasado, no importa lo que tú hayas vivido, no importa esto, Dios todavía quiere hacer su voluntad en ti. Dios todavía quiere llevar a cabo sus propósitos en tu vida. Dios no ha cambiado de parecer. Y el propósito de Dios para ti no ha cambiado. No ha cambiado. Todo el tiempo, mis hermanos, podemos decir, cometí este grave error, cometí esta grave falta, cometí este pecado. Así que ahora me tengo que conformar con esto segundo mejor, no con lo mejor, porque mi plan se echó a perder. A veces lo decimos y decimos, bueno, ¿ya qué? No hay más remedio. Cometí este error, me siento frustrado, decepcionado y ahora tengo que hacer esta otra cosa. ¿Saben, mis hermanos? Las palabras segundo mejor, plan B, no están en el vocabulario de Dios. Tú y yo todavía estamos centrados, siendo objetos del amor de Dios, y todavía Dios nos tiene en sus propósitos en nuestras vidas. Incluso, déjenme decirte, tú tienes errores, pecados, puede haber estado mal lo que hayas hecho, pero Dios puede enseñarte cosas a partir de eso que tú hayas hecho mal, de ese pecado, de ese error, de esa falta, de esa decepción o frustración. Tú puedes aprender todavía muchas buenas lecciones a partir de esto y estar dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? No ha cambiado. El propósito de Dios para cada uno no ha cambiado. Dice la Escritura, mis hermanos, que yo tenga vida. Que yo tenga vida. Ese es el propósito, el plan de Dios. Dice la Escritura en Juan 10:10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo he venido, dice el Señor Jesús. Esto es mi propósito, que tengan una vida abundante, una vida plena. Ese es mi propósito para ustedes. Lo que Dios desea es que tú puedas disfrutar de una vida plena, una vida llena. Que tú puedas vivir y no solo existir. Muchos solo existen en el mundo. Están aquí, respiran y le roban el aire a otros. Solo están existiendo, sin propósito, sin un sentido, sin una misión y una visión. Están así solo en la vida, solo están existiendo, pero realmente no viven, no viven. Y lo que Jesús quiere para ti y para mí, lo que nuestro Señor quiere, es que vivamos y no solo existamos. Dice la Escritura en Romanos 8:29, mis hermanos. Dice allí la Escritura, en Romanos 8:29, que el plan de Dios para nuestras vidas es que tú y yo lleguemos a ser como Jesucristo. Que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Ese es el plan de Dios. Transformarnos. Que tú y yo aprendamos a pensar como Él. Que aprendamos a actuar como Jesús actuó. Llegar a ser como Jesucristo. ¿Y saben, mis hermanos, cómo comienza todo? Con una relación. Todo comienza con una relación. Dice Romanos 10:9. Dice la Escritura, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedes tener una vida plena? Comienza con una relación. El plan de Dios, mis hermanos, no ha cambiado. El plan de Dios de salvación no ha cambiado y comienza con esta relación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, es decir, lo afirmas, lo dices, que Jesús es el Señor, y luego crees en tu corazón, en tu interior, que Dios le levantó de entre los muertos, es decir, tienes fe.
dice, serás salvo. Serás salvo. Es esto, así. La verdad, mis hermanos, solo hay una manera de llegar a conocer a Dios. Y esto es a través de Jesucristo. Jesús dijo, mis hermanos, yo soy el camino. Él no dijo, yo no soy un buen camino y la mejor manera. O no, Jesús no dijo, mis hermanos, yo soy uno de los caminos para llegar a conocer a Dios. Así no dijo Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Y el plan de Dios, su plan nunca ha cambiado. Y la invitación de Dios para cada uno de nosotros tampoco nunca ha cambiado. Si tú quieres tener una vida plena, tienes que tener una relación con Jesucristo. Eso no ha cambiado tampoco. Muchos creyentes, mis hermanos, muchos creyentes no tienen una vida plena porque no tienen una relación con Cristo. Y eso no ha cambiado. ¿Quieres tener una vida plena? Tienes que tener una relación con Cristo. Y muchas personas que no son cristianas no están viviendo una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida, porque no tienen una relación con Cristo Jesús. Déjenme terminar, mis hermanos. De aquí a que tú te mueras, de aquí a que tú fallezcas, tú vas a experimentar muchos cambios. Te vas a enfermar, te van a salir canas, tu cuerpo se va a debilitar. Quizás alguien muera de tu familia, quizás pierdas el trabajo o tengas más trabajo, no lo sé, pero va a haber muchos cambios en tu vida. Lo que yo te quiero preguntar es esto, ¿cómo vas a responder a esos cambios? ¿Cómo vas a responder a los cambios que vengan a tu vida? La verdad es que tú no puedes prepararte porque no son predecibles. Tú no sabes lo que va a ocurrir. No sabes lo que va a venir hacia adelante. No lo sabes. Entonces, ¿cómo vas a manejar los cambios que vengan en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes tener estabilidad en tu vida? ¿Cuál va a ser la fuente de estabilidad de tu vida? ¿Cuál va a ser esta fuente de estabilidad? Déjame recordarte tres cosas. Tres cosas que pueden traerte estabilidad para ti. Dice el pasaje, Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, es un monte, no se mueve este monte, permanece para siempre. Y aquellos que confían en el Señor permanecen para siempre. Tú debes mantenerte confiando en Dios, a pesar de los cambios que vengan. ¿Quieres tener estabilidad a pesar de los cambios que haya en tu vida? Debes mantenerte en confianza con Dios, confiando en Él. Y hay tres cosas que recordar que te he dicho hoy. ¿Cuáles son estas tres cosas? Las primeras, cuando tú estés preocupado, ansioso, o vengan cambios a tu vida, hay tres cosas que recordar. La primera, Dios nunca dejará de amarme. Dios nunca va a dejar de amarme. Es lo primero que tienes que recordar, nunca. Él no puede amarte menos. No puede amarte menos. Quizás yo no pueda entender lo que tú estés pasando. Quizás yo nunca viva lo que tú estés viviendo, pero no importa. Déjame decirte, el amor de Dios para contigo nunca va a cambiar. No importa lo que pase, lo que venga a tu vida, los cambios que haya en tu vida, Él te ama. Y eso puede darle estabilidad a tu vida. Segundo lugar, la palabra de Dios siempre tiene la razón. El consejo aquí es el siguiente. La Biblia, lo que dice, hay que hacerlo. Tú debes construir tu vida sobre la palabra de Dios, aunque sea impopular, aunque sea desagradable, aunque no te guste, hay que hacerlo. Eso es un gran estabilizador para la vida cuando las cosas cambian. Y en tercer lugar, el propósito de Dios para mi vida es más grande que mis problemas. Dame decirte esto, los problemas que vengan a tu vida no pueden cambiar el propósito de Dios para ti.
lo que tú vivas, las circunstancias de vida, lo que tú vivas, no va a cambiar los propósitos y lo que Dios quiere para ti. No va a cambiar. Así pues, los que confían en el Señor son, como dice la Escritura, mis hermanos, como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. ¿Sabes? Eso es lo que yo llamo estabilidad. Puede venir un terremoto. Puede venir, mis hermanos, algo difícil. Pero uno puede tener seguridad, estabilidad, la confianza de que uno está anclado a Dios y nada, en un Dios que no cambia, y puede ser, mis hermanos, que nuestras vidas sean estables. Cuando todo lo que nos rodea está cambiando, cuando todo parece cambiar, hay algo que nunca cambia. Y lo que no cambia es Dios. No cambia su amor, no cambia su palabra, no cambian sus propósitos para nuestras vidas. Espero que hayan entendido esto. Y si tú estás pasando por un momento que te está desestabilizando, entiende esto. Dios te ama. La palabra de Dios no cambia. Tienes que fundamentar tu vida en la palabra de Dios. Y recuerda esto. No importa la circunstancia, Dios va a cumplir sus propósitos y su voluntad en tu vida. Yo les invito, mis hermanos, a que oremos, pero vamos a orar así ahora, de esta manera. Yo escribí una oración, la tienen en su boletín, y es válido, si quieres puedes hacer la tuya, leerla. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a leerla, y vamos a hacer nuestra esta oración, vamos a hacerla nuestra, haz la tuya esta oración. Dice así, vamos a leer juntos. Dios, yo creo que tú me amas y acepto el regalo de amor de tu Hijo Jesucristo. Padre, me comprometo a aprender y obedecer tu palabra inmutable. Quiero seguirla incluso cuando parezca difícil o impopular, porque sé que es lo que hay que hacer. Dios, quiero comprometerme a cooperar con tu plan para mi vida. Ayúdame a aprender de los errores que he hecho. Por favor, perdona mis pecados. Quiero hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les guarde y les acompañe. ¿Por qué no se dan un abrazo? Mis hermanos, con el que tienen atrás o adelante, se desean lo mejor en Cristo Jesús. Se desean bendiciones en el Señor. Que el Señor les acompañe, mis hermanos, que el Señor les guarde y les llene de bendiciones. Que el Señor les acompañe, mis hermanos.